Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Roberto Feregrino y estamos el día de hoy con un personaje que se ha dedicado a muchísimas cosas en el mundo del arte. Estoy hablando ni más ni menos que de Jorge Arturo Gallegos y vamos a platicar un poquito sobre poesía, sobre narrativa y además sobre música. Por favor, acompáñenos. Arturo, desde los 15 años te fuiste de la Ciudad de México para vivir a España y estudiaste, según entiendo, el bachillerato en artes plásticas y visuales. ¿Qué te lleva a irte al viejo continente? Es una pregunta bastante interesante. Todo fue muy circunstancial. Mi hermana se fue de vacaciones ese verano, el verano del 2008. Y estando ahí de vacaciones, mi tía vive allí en España. Mi tía tiene una vida, está casada con un español, prácticamente hizo la mitad de su vida ahí. Y mi hermana estando de vacaciones termina el periodo del verano y le dice a mis padres, me quiero a quedar a vivir aquí, me quiero quedar a estudiar. Ella tenía en ese entonces 12 años y yo estaba aquí en Ciudad de México con mis padres con 15 años. Y mi madre dice, no, ¿cómo que te quieres quedar, no? Regrésate. No, no, me quiero quedar, me quiero quedar, me quiero quedar. Y mi madre me dice, pues, ¿por qué no te vas tú también? Y en ese momento dije, pues sí, ¿por qué no, no? Fue como, yo la verdad no tenía ni idea de España, ni de Europa, ni idealizaba Europa. Era como quien te dice, ¿por qué no vamos a la Jusco? Sí, vamos, ¿no? Así. Y pues nos fuimos para allá, fue una aventura que no estuvo planeada, no hubo como de una semana a la siguiente yo ya estaba en Madrid, era verano, hacían 45 grados. Me fui con mi mamá, con mi violín, en una maleta y así. Llegué y a la semana siguiente ya estaba yo en el bachillerato estudiando. Me tardé aproximadamente 6 meses en darme cuenta que ya no estaba en México, que estaba en España. Por una cuestión de lenguaje, por una cuestión de que yo todavía pensaba como cosas muy de México, ¿no? Incluso en algún momento me llegaron a hacer chistes y bromas sobre cómo hablaba yo. Me acuerdo que me hablaban mucho, me decían que hablaba como Speedy González, cosa que pues, me daba mucha risa, ¿no? Era como, ¿en serio? Como Speedy González. Fue una gran aventura, gran aventura. Y como anécdota, mi hermana, 3 meses antes de que se fuera a España y luego yo la alcanzara, se levantó y le dijo a mi mamá, mamá, qué extraño, soñé que estaba desayunando en Madrid con mi tía en su casa. Y todos nos reímos como de, ah, sí, qué extraño. Pues 3 meses después ya estábamos, mi mamá, mi hermana y yo viviendo en Madrid. Bueno, allá en Madrid, mi querido Arturo, estuviste en un programa que se llamó Malvivo en la madrugada. Ahí eras locutor. Supongo que esto fue algo que te dio la carrera de comunicación audiovisual que estudiaste en la Complutense de Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia por allá y en la locución? Estaba yo en el tercer año de la carrera de comunicación y lo que tiene la universidad es que te obliga a hacer un programa de prácticas profesionales para después salir y tener como experiencia en el medio. Yo estaba entre la televisión o entre la radio, pero la televisión eran puestos de realización televisiva, ¿no? De estar detrás de una cámara. Y en algún momento mi tía me dijo, pues ¿por qué no entras a la radio? Dice, pues creo que tienes bonita voz, ¿no? Y dije, bueno. Entonces armé un proyecto con un amigo que se llama Luis García. Él era una persona fanática de la radio, súper metida en el tema de la radio, sabía los nombres de todos los locutores más importantes de España y sabía sobre todo de historia de España, ¿no? Entonces nos juntamos y fue una cosa como
como que hicimos un cóctel muy interesante porque el programa de Malvido en la madrugada se transmitía de noche y él ponía como el editorial histórico, político, social de España. Yo agregaba la parte cultural, es decir, librerías, presentaciones, teatro, cine, y a su vez teníamos una sección que se llamaba Pequeños Placeres, en el cual recomendábamos cada semana un lugar para comer y para beber, pues de manera muy bon vivant, ¿no? Muy, como muy rico. Y así fue un año de prácticas intensas. En el segundo segmento de la radio empezamos a hablar de temas ya más específicos, ¿no? En algún momento le dedicamos un tema al Día de Muertos, en algún momento le dedicamos un tema a James Bond, a Star Wars, a la política española, y fue un año en el que me di cuenta que me gustaba mucho hablar, que se me daba bien, y también fue como una revelación en el que podía ser buen locutor, ¿no? Entonces el programa terminó en el año que estuve ahí, terminó, mi amigo finalmente siguió, se quedó con el programa, y yo ya me moví de locución, me moví ya más hacia la escritura, ¿no? Que al final yo no continué en el programa de Mario en la madrugada, porque yo ya sentía como que mi ciclo había terminado ahí, ¿no? Mi amigo ya no tenía los mismos temas de interés, yo no tenía los mismos temas de interés. Yo quería volcarlo a algo más literario, quería empezar a hablar de cuento, de novela, de narrativa, de poesía. Y mi amigo era como, bueno, yo quiero que también hablemos de otros temas, ¿no? Por ejemplo, el último tema que hicimos fue sobre Jorge Drexler, un músico uruguayo. Entonces en ese momento me acuerdo que llevé la guitarra, toqué, hicimos unos covers, incluso hicimos un programa sobre los Beatles. Pero de repente ya mi amigo quería hacer otras cosas y yo quería como volverlo cada vez más intelectual el programa, y mi amigo me dijo, oye, no es un programa intelectual, no es un programa pues para que lo escuche cualquier persona, ¿no? Y ahí ya hubo diferencias, que siempre en los proyectos hay diferencias. Terminamos bien, seguimos siendo amigos, pero ya fue como de, bueno, yo me voy a mover a seguir con mi camino, y él siguió, y él todavía siguió como 2 años más en el programa. El programa ahora ya no existe, pero lo pueden escuchar en internet si ponen Malvivo en la madrugada. Fíjate, esta es una pregunta que me resulta muy interesante, Arturo, porque estando en Madrid, realizaste estudios de escritura creativa, y me sorprende porque estuviste tomando estas clases junto a Antonio Muñoz Molina y Martín Casariego. Mi pregunta es, ¿cómo fue esa experiencia? Y si eso fue en particular el detonante que te llevó a la escritura creativa, al cuento, a la poesía puntualmente. Yo cuando me empecé a interesar por la literatura y por la escritura, era muy escéptico con el tema de los talleres, ¿no? Yo no creía en los talleres, yo pensaba que tomar un taller era como vivir una especie de superficialidad en la que si tomas el taller automáticamente ya eres escritor, ¿no? Entonces de repente me entró el gusanito de, bueno, pero tengo que saber qué es un taller, tengo que experimentar lo que es estar en un taller. Me puse a buscar en internet talleres de escritura en Madrid. Afortunadamente di con una escuela que se llama la Escuela Fuente Taja, es una escuela de escritura creativa. Pero ahora entraba la segunda disyuntiva, ¿no? Que es, ¿quién va a dar el taller, no? Tiene que ser alguien que yo conozca, alguien que yo admire, y sobre todo alguien que yo haya leído y que de verdad me apasione demasiado como para de verdad animarme a pagar un taller. Que los talleres en Madrid, la verdad, no son nada baratos, son bastante caros, y son extraños en la metodología de cómo funcionan, que en algún momento describiré. En Madrid hay una especie de librerías low cost que te venden cualquier libro por 2,50 euros, ¿no? Que es baratísimo, son 50 pesos un libro. En mis ratos libres, en mis ratos de soledad, en Madrid pasé demasiada soledad, iba a estas tiendas y me tiraba ahí 2 horas viendo libro por libro, ¿no? En algún momento me llamó la atención un libro, una novela que se titula En ausencia de Blanca, que es de Antonio Muñoz Molina. Comencé a hojearla, me gustó, regresé a casa, llevaba justo el dinero exacto, los 2,50, dije ok, la compro, la leí en una noche, terminé de leerla y me quedé como, wow, ¿qué acabo de leer, no?
Estaba realmente impactado por lo que acababa de leer, había sido como muy revelador. Y en ese momento me meto, eran como las 2 de la mañana. Dije, bueno, mañana veo lo del taller. Dije, no, mañana no, me levanto ahora, me levanto, voy a la computadora, empiezo a ver los talleres y veo Taller de Narrativa 1, Antonio Muñoz Molina. En ese momento dije, no sé si esto es una coincidencia, una especie de señal. Le hablé a mi madre, que en ese entonces aquí en México eran las 7 de la tarde, mi madre ya estaba aquí. Y le dije, oye mamá, tengo un taller, no sé qué, bla, bla. Me desboqué en contarle toda la anécdota. Mi madre dice, bueno, te apoyamos, inscríbete y ve, ¿no? Entonces en ese momento llego al taller, me encuentro con Antonio Muñoz Molina, obviamente llevé el libro, ¿no? Finalmente el libro no me lo pudo firmar, no sé qué sucedió, que a mí me dio vergüenza también como acercarme y ser como muy fan. Comenzamos a hablar, el taller la verdad era extraño en el sentido de que la gente que toma talleres de escritura en Madrid, muchas de esas personas no son personas que se quieran dedicar a la escritura. Son personas que quieren tomar un taller para matar el tiempo o personas que lo ven como un hobby. Entonces, había una psicóloga que hacía mindfulness, que quería escribir como relatos para desahogarse de manera psicológica. Había una chica que era comunicóloga y decía que escribía un diario y que lo hacía como de manera terapéutica. Y había 3 señores ya mayores que estaban jubilados y decían, pues quiero escribir la historia de mi vida. Y yo era la única persona que cuando me preguntaban, ¿por qué estás en este taller? Y yo les decía, porque quiero ser escritor, ¿no? Que enseguida te voltean a ver así como, ¿estás tomando un taller porque quieres ser escritor? Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Si quieres ser escritor, vete a leer o vete a escribir, pero no vengas a un taller, ¿no? Cosa que a Antonio le sorprendió y le agradó mucho. Finalmente Antonio fue pues una persona muy importante en mi vida porque me dio muchas lecturas, me hizo acercarme a muchos cuentistas españoles. Con él desarrollé un proyecto de una novela que está en el cajón, que no sé si sacar, que es una novela completamente de ficción. Y él fue como pues el primer arranque, ¿no? El primer motor, la primera persona que le dio cuerda a mi voluntad como para decir, tengo que ser escritor y quiero dedicarme a la escritura. Ese taller con Antonio Muñoz Molina fue un taller muy express, duró 2 meses. Y cuando termina, me despido de Antonio. Antonio estaba a punto de irse. Antonio estaba en ese momento, vivía entre Nueva York y Madrid. Entonces, pues, yo sabía que en algún momento no me lo iba a encontrar a menos que tomara otro taller, claro, ¿no? Y tampoco es que hayamos quedado así como los grandes colegas de ven, te invito a comer. Hay una diferencia de edad en la que, pues, eso no era posible. Y entonces, en una ocasión, yo vivía en la calle de Nierenberg, muy cerca del metro... del metro Prosperidad, muy cerca del centro de Madrid, y salí una vez más a esta tienda low cost a buscar libros. Era verano y voy caminando, llego a la avenida principal y en ese momento me encuentro a Antonio. Entonces Antonio iba caminando, sigue caminando, no me ve y voy detrás de él, lo empiezo a seguir. Fue como un minuto en el que estuve, le hablo, no le hablo, le hablo, no le hablo, y yo creo que fue mi indecisión como que como que hizo que él se diera cuenta. Entonces se voltea así como de reojo, así como, ¿qué hace este demente persiguiéndome? Y me dice, sí, y le digo, Antonio, tomé un taller contigo, ¿me recuerdas? Ah, sí, claro que sí, el chico de México, no sé qué. Empezamos a platicar y me dice, ¿qué haces por aquí? Le digo, pues vivo aquí muy cerca de una calle, ¿te importa si te acompaño? Y me dice, acompáñame al metro. Claro que sí, vamos a ir platicando. Platicamos de literatura, de su última novela que en ese momento iba a salir, que justo habla de caminar, que se llama Un andar solitario entre la gente. Y termina el encuentro, se mete al metro y yo estaba así como maravillado, ¿no? ¡Wow! Meses después me lo volví a encontrar, volvimos a conversar, se acordó de mí. Y ya pasa el tiempo, 3 años después, el año pasado voy a la FIL de Guadalajara. Me fui con muy poco dinero, me fui a la aventura, pleno mochilazo. Un amigo me dijo que me recibía, con muy poco dinero también para comprar libros. Y entonces llego mi primera vez en la FIL, un mundo, un universo que yo nunca había experimentado.
Y de repente entre la gente, abrumado por todo lo que estaba viendo, por todos los libros, ves tantos libros que no sabes ni qué comprar, y me choco con alguien, me giro y me encuentro con Antonio Muñoz Molina, y me quedo así como de... Y me volteé a ver y me dice, hombre, otra vez tú aquí. Y fue como de, le digo, sí, otra vez yo aquí, ¿no? Y le digo, vas a pensar que te estoy persiguiendo. Y me dice, no, qué agradable sorpresa, qué agradable verte. En ese entonces yo llevaba el libro de En ausencia de Blanca, porque es una novela que yo leo por lo menos una vez todos los años, para como desentramar la ficción, como para... Siempre encuentro algo nuevo en esa novela, por eso creo que es una gran novela. Y en ese momento sí no me pude resistir, saqué el libro y le dije, mira Antonio, llevamos tanto tiempo encontrándonos y no me has podido firmar este libro que es una de mis novelas favoritas, ¿puedes firmarla? Dice, ya te habías tardado, me dice, claro que sí, ¿no? Y la firma. Y pues esa fue la última vez que me lo encontré y desde entonces pues siento que es como mi amuleto, ¿no? Que siempre que me lo encuentro es para decirme, sigue con la vocación de escritor. Bueno, además de ser locutor, narrador, poeta, también te dio tiempo de estudiar música. Concretamente eres violinista, eres concertino y estudiaste en el Conservatorio Arturo Soria. ¿Cómo la música llegó a ti o cómo tú llegaste hacia la música? Y al mismo tiempo, ¿cómo lograbas compaginar todas estas cosas porque necesitan de una disciplina absoluta? Yo comencé en la música a los 6 años. Creo que fui un músico prematuro. Y esto pues, es gracias a mis padres, ¿no? Mis padres tuvieron la visión, tuvieron como el chispazo de decir, lo vamos a llevar a que haga las pruebas de música a ver qué resulta, ¿no? Y todo comenzó porque dice mi madre que yo no dejaba de cantar, todo el tiempo estaba cantando, todo el tiempo estaba tarareando, si se me quedaba una melodía, estaba yo ya con esa melodía, ¿no? Todo el tiempo cantándola, silbándola. Dice que a veces era así como de, ya, no, para un poco, ¿no? Porque era todo el tiempo estar tarareando algo. Y aparte afinado, ¿no? O sea, con un sentido de afinación. Y entonces, me llevan a la escuela de música, la que ahora es la Facultad de Música de la UNAM. Llegué, entré, había una larga fila de niños y lo primero que hicieron fue tocaron notas en el piano, sueltas, y me dijeron, no, bueno, ¿qué nota crees que es esta, no? Y tocaron, ¿no? Y yo, pues re, y esta, no, pues sol, y esta, no, pues sí, ¿no? Bueno, ahora canta las mañanitas, y canté, y ya. Y salgo y mi madre estaba como muy agobiada, como muy tensa. ¿Cómo te fue? ¿Qué te preguntaron, no? ¿Te preguntaron algo de teoría? ¿No llevabas lápiz? ¿No llevabas cuaderno? ¿Cómo le hiciste, no? Yo, no, nada, me preguntaron, me dijeron que cantara y el nombre de las notas. Ah, y mi madre estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer. Mi padre estaba como más, mira, si se queda es porque lo trae, si no se queda, pues a otra cosa, ¿no? Me aceptaron, entré, entonces empecé mi carrera desde los 6 años hasta los 15 estudiando aquí en México el violín. Y cuando yo emigro a España, ese año que tuve de transición, de darme cuenta que ya no estaba en Ciudad de México, que ya estaba en Madrid, ese año de choque cultural, de adaptarte a una nueva escuela, a nueva gente, a una nueva cultura, pues abandoné el violín, no en el sentido de que lo haya dejado de tocar, siempre lo seguí tocando, sino en el sentido formal de que yo no tenía profesor. Entonces entro, voy a hacer las pruebas a una orquesta de Madrid, a la orquesta de Alcobendas. Yo vivía en un municipio, que es un municipio norte de la capital madrileña, y voy a hacer las pruebas, toco, y me dicen, puedes entrar a la orquesta, tocas bien. Entro a la orquesta, y automáticamente me designan concertino, ¿no? Con 15 años de esa pequeña orquestita. Y ahí pues ese año no dejé de tocar, toqué, hice varios solos, me fue bastante bien, tuve como muy buena aceptación. Y posteriormente mi madre me dice, bueno, hice yo las pruebas para la universidad pública, te hacen una especie de examen que le llaman la selectividad. Es un examen de conocimientos generales y es un examen que tienes que tener, es un examen que está calificado en 15 puntos. Mientras más puntaje tengas, más opciones tienes de elegir carrera, ¿no? Entonces, la verdad,
Estudié muy poco, fue un caos. Yo estaba viendo un proceso en el que no sabía si me iba a regresar a México, si me iba a quedar en España. Tenía una relación en España, entonces estaba como muy volcado a ella, también como a la incertidumbre de qué va a suceder. Finalmente hice el examen y saqué 12 puntos de 15, que no fue nada mal. Decidí comunicación. En ese momento la decidí porque yo quería ser cineasta, quería ser director de cine, narrar historias. Entro a la carrera y 6 meses después hago las pruebas para el Conservatorio de Arturo Soria. Contacté con una profesora rusa de violín que me daba clases particulares, que eran carísimas, que no sé ni cómo las hacíamos en ese entonces para poder pagarlas. Y era una profesora que me tenía mucha estima, ¿no? Que me decía que tocaba muy bien y que tenía que seguir y que aparte tenía como mucha sensibilidad. Y entonces en el conservatorio me pidieron que presentara 3 conciertos y 2 estudios para entrar en un conservatorio público. Pues hay muchísima demanda y no te piden cualquier cosa y te califican 6 sinodales. Entonces llego al conservatorio, me llevan mis tíos en coche, me bajo, estaba yo muy nervioso. Estaba yo como en ese momento de la película de Billy Elliot, en el que los padres, la familia están súper nerviosos y Billy va y lo da todo y de repente ya sale y hay una incertidumbre y unos días en los que no sabes qué está sucediendo. Llego, toco, evidentemente no te permiten que termines de tocar toda la pieza porque se tirarían horas. Entonces empiezo a tocar la primera pieza y me dicen silencio, la que sigue. Toco, silencio y así sucesivamente con las demás. A todo esto le estaba yo pagando a un pianista que me estaba acompañando el recital, que igual era carísimo, en ese entonces eran como 180 euros por acompañarme, que pudimos costear ahí como pudimos. Y ya termino de tocar y uno de los sinodales me dice, ¿de dónde eres? Y le digo, de México. Pensábamos que eras asiático. Y me quedo como, sí, como, ¿por qué no? No, pues es que tienes el pelo liso, los ojos medio rasgados y pues tocas bien. Dijimos, pues tiene que ser asiático, ¿no? Cosa que me dio muchísima risa porque realmente la competencia de músicos en Europa no son los latinos, son los asiáticos, ¿no? Los que están por encima de los europeos son los asiáticos y luego los europeos y luego pues los latinos. Hay latinos que sí destacan dentro de los europeos, pero son pocos porque los europeos en sí son muy recelosos y hay una gran tradición musical, ¿no? Entonces termino, la primera prueba es instrumental, pasó una semana, fui al conservatorio a ver los tablones de las listas, de ver cómo me había ido, súper nervioso, voy a mi mamá, le digo a mi mamá, no quiero que veas, yo veo y yo te digo cómo me fue. Bueno, ¿no? Se voltea, me acerco a ver la lista y ahí sí te puntúan, sí te ponen como calificación. Me acerco y veo 8.8 en el examen de violín, ¿no? Fue como, la verdad no me lo esperaba, fue así como gratificante, aparte con una nota pues medianamente alta. Y ir al siguiente examen y luego a una entrevista, ¿no? Y voy al siguiente examen y ya estaba como, pues ya muy contento de haber pasado, ya me sentía yo dentro, pero realmente todavía faltaba, era el primer paso. Y el siguiente examen era conocimientos de teóricos, ¿no? Entonces llego, ya es con más personas. Y mi primera sorpresa fue que en ese entonces yo tenía 19 años, yo ya estaba bastante mayor para entrar al conservatorio a un grado medio, no a la carrera, sino tenía que hacer el grado medio y luego pasar a licenciatura. Y había pues chicos de 15, 16 años, 17, y yo me sentía súper abrumado porque yo pensaba, ellos saben más cosas o están compitiendo contra mí, yo soy el viejo aquí, ¿no? La primera prueba fue, tocaron en el piano una melodía y yo tenía que transcribirla, mientras la escuchaba la transcribía, ¿no? Una prueba que es bastante compleja. La siguiente prueba fue, me dieron una partitura, me dijeron tienes 5 minutos y vas a hacer el ritmo y vas a hacer el compás, ¿no? Yo dije, ok, me salgo muy nervioso, vuelvo, me marcan el compás, yo haciendo con el compás y haciendo la rítmica, ¿no? Ta, ti, ti, ta, así sudando. Me dan otra hoja, me dicen, ahora esta es otra partitura. Partituras complejas, no partituras sencillas. Tienes 5 minutos, viene examen de entonación, la vas a cantar.
y yo me vuelvo a salir y yo estaba así como de, no, ya estoy seguro que no quedé, no debo tener el nivel, eran cosas muy muy complejas. Y ya de repente me dicen, ok, ya tienes que entrar. Un pianista acompañándome y yo cantando. Me acuerdo que encima me pusieron una obra que se llama La Danza Española, muy aflamencada, con ritmos que yo ni siquiera conocía. Salgo del examen muy nervioso, muy cabizbajo, le digo a mi madre, yo creo que no me van a aceptar, ¿no? Pasa una semana, vamos al tablón y me llevo la sorpresa que me saqué 6.8 en el examen de solfeo, ¿no? Fue como un alivio, ¿no? Sí quedé. Y entonces finalmente me aceptaron, entré al segundo grado del grado medio. Son 6 años del grado medio y son 4 años de licenciatura, me faltaba todavía muchísimo. La ventaja que tuve fue que siempre fui mejor en la práctica, en el instrumento, que en lo teórico. Y entonces fui saltando grados. Salté del segundo al cuarto, luego del cuarto salté al sexto. Y luego del sexto ya pude hacer lo que es la carrera musical, ¿no? Realmente en ese entonces pude compaginar lo que era estudiar la carrera de comunicación y el conservatorio. Pude hacerlo, no sé cómo lo hice. Era salir de la universidad, ir al conservatorio, salir del conservatorio, ir a casa. Ya vivía yo solo, con 19 años, era llegar, cocinar, hacerte cargo como de tu espacio, de lo que es tu hogar. Y seguí, fue como que había como una inercia que en ningún momento me permitió preguntarme qué estoy haciendo, ¿no? Fue como solamente vivir tus días. Y después, que ya cuando entré a la escritura, ahí sí tuve un conflicto muy grande porque me di cuenta que no hay nada más celoso que la escritura y no hay nada más celoso que la música, ¿no? Actualmente intento estudiar pues 5 horas, cuando no leo cuando no estudio esas 5 horas, intento leer 3 horas y escribir 2. Entonces sí me he dado cuenta que no puedo dedicarle, el mismo día no se lo puedo dedicar a las 2 porque no funciona. Tengo que ir alternando y tengo que ir también acorde a mis tiempos y acorde a mis proyectos, tengo que ir dándoles ese tipo de importancia, ¿no? Pero sí es muy muy difícil. Mantener a las 2 es realmente difícil. Creo que es peor que salir con 2 personas a la vez, ¿no? Arturo, estas cosas que nos has platicado sobre tu estancia en España, la música, el encuentro cultural con Antonio Muñoz Molina y otras andanzas que tuviste por ahí, me hacen preguntarte necesariamente esto: ¿por qué volviste a la Ciudad de México? ¿Qué te trae de regreso para acá? Es una pregunta que todo el tiempo me hacen, todas las personas que me llegan a conocer. Y es una pregunta que todo el mundo me dice, ¿por qué lo hiciste, no? Me dicen, estabas en el primer mundo, no entiendo a qué te regresaste. Y hay un entramado que voy a contar. Yo termino la carrera de comunicación bastante decepcionado de la carrera de comunicación, porque para cuando yo ya estoy a punto de terminarla, yo ya no quería ser comunicólogo. Yo estaba trabajando en una empresa de marketing y me estaba especializando en lo que es SEO, posicionamiento SEO, que es una cosa muy específica del marketing, muy tediosa, muy rutinaria, muy aburrida. Y vivía yo pues con mi hermana en un departamento en Madrid. Tenía yo mi día a día, era ir a trabajar, regresar de trabajar, una vida ya bastante plana. Y en ese entonces yo a su vez daba tours literarios con un programa de estudiantes de intercambio dentro de la misma universidad, ¿no? Había jueves de salsa, miércoles de tours, y así, ¿no? Y viajes que se hacían exclusivamente para gente que iba de intercambio. Yo al estar viviendo en España y al ser parte de la universidad, yo no entraba en la categoría de estudiantes de intercambio, sino yo más bien ayudaba a la logística de estos tours. Y yo la verdad vivía una vida pues muy, no sé cómo decirlo, muy de rockstar en ese sentido, porque salía mucho. La vida nocturna en Madrid también es un torbellino que te absorbe
y al final 2 días se pueden volver uno, una noche de fiesta se puede volver un fin de semana entero de fiesta. Y de repente me empezó a entrar una sensación de que no estaba avanzando, de que había perdido mi objetivo. Ya no tocaba tanto música, sí componía o tocaba la guitarra o hacía ese tipo de cosas, pero ya no era por hacerlo por amor, ¿no? Sino ya era como, para no olvidar la técnica o para no olvidar que sé tocar el violín, pues toco, ¿no? Y mi vocación de escritor, yo era un ávido lector en Madrid, comencé a ser un gran lector y sentía que ya no escribía, sentía que ya no hacía nada, sentía que el torbellino de la fiesta y el torbellino de la vida nocturna y de las anécdotas me estaban consumiendo, ¿no? Recuerdo que una gran amiga me decía, cuando te conocí en Madrid me dijiste, soy músico, soy escritor y soy comunicólogo, ¿no? Y lo decías así como eso soy, pero nunca te vi escribir. Dice, y ahora que estás aquí en la Ciudad de México, dices que lo eres, o lo dices así como entre dientes, como soy escritor, porque te cuesta decirlo, pero ahora veo que sí lo haces, ¿no? Y entonces, de repente renuncié a mi trabajo, dije, ya no quiero trabajar más, renuncié, todo el mundo se sorprendió, una amiga del trabajo me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿No? Me dijo, la estás tirando por la borda. Le dije a mi hermana, me voy a regresar a vivir a México. Nosotros ya teníamos un vuelo programado para venir a visitar a nuestra familia. Y me dice mi hermana, no te regreses, no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que te vas a encontrar, no tienes ni idea. Yo dije, no, sí, si yo quiero ser escritor, tengo que cortar con todo lo que estoy viviendo ahora, tengo que cortar con la comunicación, tengo que cortar con mi trabajo, tengo que cortar con la vida rockstar, y si yo de verdad quiero ser escritor, tengo que regresarme a México, volverme a meter a estudiar en el sentido autodidacta, ¿no? De estar en mi casa leyendo, y nada más que leyendo, escribiendo, analizando, también tener ese contacto con mi tierra natal que ya había perdido, y de alguna forma leí un libro de las memorias de Luis Buñuel, y esas memorias hablaban del México surreal. Entonces yo sentía que si yo quería ser escritor, tenía que regresar a una ciudad que me regalara esas historias, ¿no? En España yo buscaba las historias, yo conocía a la gente, yo hacía que las historias sucedieran. Y aquí en México siento que las historias suceden y que yo estoy del otro lado observándolas. Entonces yo sentía que esa era la primera necesidad. Entonces lo que hice fue, entregué el departamento en el que vivíamos, mi hermana se fue a vivir con mis tíos, yo conocí a un chico que era dueño de un hotel, me fui a vivir a su hotel, viví 3 meses en un hotel. De esos 3 meses dormía en el hotel, a veces dormía donde me agarrara la noche, a veces salía de fiesta y conocía a alguien y me iba a dormir con esa persona. Era como un torbellino así extraño en el que no tenía ni hogar, ni residencia, ni tierra, ni profesión, ni oficio. Estaba como muy, muy perdido en eso. Y en ese entonces dije, pues ya, me tengo que regresar, tengo que ver, tengo que empezar a cambiar mi disciplina, mis modos, tengo que analizar quién soy, hacia dónde voy, y para eso pues decidí, es una de las decisiones que más rápido tomé, que más difícil ha sido aceptar, porque ha sido duro aceptar cómo lo hice sin ninguna planificación. Finalmente me regresé con una maleta extra que pagué, en una maleta ropa y en otra maleta libros, llena de libros que les tenía mucho aprecio, que no podía dejar. Y así fue, y de hecho mi regreso fueron por mí al aeropuerto. Mi hermana perdió el vuelo, no quiso venir, se quedó finalmente en Madrid, creo que vino hasta después. Y llego, va por mí al aeropuerto, llevaba tiempo sin ver a mis papás estaban así como pues, ¿cómo va a ser Jorge, no? ¿Quién es Jorge? Porque esa distancia y esos años pues hacía que poco a poco nos fuéramos viendo como desconocidos, ¿no?
Recuerdo que estoy en el coche con mis padres y estoy en un semáforo y de repente veo de reojo así como alguien que se cuelga de un poste a otro poste. Me quedo así y digo, ¿qué está pasando, no? Lo vuelvo a ver. Era un tipo que estaba disfrazado del hombre araña y que se había colgado de una farola a otra farola, y en lo que dura el semáforo en rojo lo estaba haciendo y después pedía dinero, ¿no? Y entonces yo veo eso y lo primero que dije fue, por eso me regresé, porque este tipo de cosas que estoy viendo ahora, que son surreales, no las voy a ver en Europa. Europa puede ser muy bonito, puede ser lo mejor culturalmente, académicamente, pero las historias que estoy viviendo y que estoy viendo ahora, y como me está recibiendo México, México me está diciendo, no te equivocaste, hiciste bien en regresarte para ser escritor, ¿no? Meses después, 6 meses después, empiezo a salir con alguien y esa persona me dice, ¿no has visto el templo que hay en una estación de metro? Y en ese momento me quedé como, yo no concebía la idea de un templo dentro de una estación de metro. Le digo, no. Me dice, vamos, te voy a llevar a que lo conozcas. Se llama Metro Pino Suárez. Y yo, ok. Llegué a Metro Pino Suárez, lo veo, digo, wow, estaba yo así como viviendo una cosa de éxtasis de que México no me dejaba de sorprender y no me deja de sorprender todavía. Finalmente Pino Suárez se volvió un lugar de tránsito, un lugar que siempre volvía porque veía cosas extrañas. Y en una ocasión ya estaba a punto de cerrar el metro, estoy en Pino Suárez yendo en dirección hacia Ermita, y se sube un niño y me dice, ¿no me das una moneda? Y le digo, sí, y le doy una moneda y le digo, oye, ¿estás solo? Me dice, sí. Y le digo, ¿qué haces a esta hora? Le digo, es muy noche, no, tu mamá. No tengo mamá. Me dice, yo vivo aquí en el metro. Entonces en ese momento me quedé como, dije, ¿qué? Sí, vivo en un cuarto y vendo dulces. Y ya me voy, ¿no? Y se echa a correr. La verdad, no sabía si creerle, si no creerle. En algún momento intentaba yo reflexionar y dije, es que eso que sucede, pues eso no lo voy a ver en ningún otro lugar que no sea México. Y esa fue una de las razones más fuertes por las que yo decidí regresar a México para ser escritor, para de verdad recoger la vocación de Ibargüengoitia, de Buñuel, de Huerta, ¿no? de ese tipo de escritores que dicen la ciudad es la que nos está convirtiendo a nosotros, la que nos configura como escritor, no nosotros a la ciudad. Y básicamente fue por eso. Actualmente, además de todas estas cosas que haces, escribes poesía y también perteneces a la Sinfoneta de la Ciudad de México. Mi pregunta ahora en el tema de la escritura y de la música es ¿cómo percibes ese cambio cultural de España a México? Y si te ha costado trabajo acostumbrarte o ha sido sencillo. El ambiente cultural en España es, yo diría que es un poco más cerrado, ¿no? Es un poco más intelectual, es un poco más académico. Ahora voy a explicar a qué me refiero con más intelectual. Finalmente yo comencé a escribir poesía a los 15 años, cuando me voy a vivir a España. Y fue por una cuestión de soledad, por una cuestión de que pues me sentía solo, me sentía como lejos, como que extrañaba algo, pero no sabía qué, porque tampoco terminaba yo de configurarme como mexicano, y extrañaba yo a mi familia, extrañaba a México, no sabía qué extrañaba de México, y tampoco como que me sentía identificado todavía, ¿no? Entonces empecé a escribir poesía, y conforme avanzó el tiempo, pude entrar en círculos de lectura de poesía en España que son muy distintos, en el sentido de que no son tan superficiales, ¿no? No es tan, ok, voy a leer lo mío, y ya leo lo mío, y ya mis oídos ya se taparon, ya el siguiente lee lo suyo, y ya, ¿no? En ese sentido, cuando abren convocatorias para lecturas de poesía, y lo que hacen los que eligen esas lecturas, los que organizan la lectura, es que intentan que haya un punto de encuentro
entre esa poesía que se va a leer. Entonces es una convocatoria muy explícita en el sentido de que si yo escribo sobre melancolía y soledad, el que va a leer después de mí tiene un tema muy parecido y el otro que va a leer tiene un tema muy parecido. Entonces hay un tema que nos une a todos y que hace más rico el diálogo. Hay un punto de encuentro. En ese sentido siento que aquí no hay un punto de encuentro. Hay chile, mole y pozole, ¿no? Que es una frase muy de aquí, ¿no? En ese sentido, que no haya un diálogo, un punto de encuentro, hace que en vez de que haya puentes, pues haya diferencias, ¿no? Y no te intereses por lo que hace tu compañero. Finalmente, el acto de la poesía es un mundo tan concreto, es como como la densidad de las palabras, el lenguaje mínimo, y el hecho de que yo siento que se llega a prostituir porque se le banaliza. Siento que en ese sentido es como lo que decía Platón, ¿no? En la cuestión de la paideia, que es que ya todos son oradores, o todos son sofistas, o todos son poetas, y realmente se está olvidando el sentido de qué es la poesía, ¿no? Vamos a hacer poesía por el sentido mismo de la palabra poesía, no por el sentido de yo quiero ser poeta y decir soy poeta, ¿no? Entonces el aspecto cultural es muy distinto porque en España si dices que eres poeta es como wow, ¿no? Es como que la gente sí se sorprende, no es lo mismo decir soy escritor, incluso hay una gran diferencia. Y si dices que eres poeta te preguntan pues qué has publicado, ¿no? O sobre qué escribes, qué temática tienes. Aparte de que en España hay una cultura de la poesía muy amplia, muy grande, y hay maestros que dejaron el listón, sobre todo maestros del siglo de oro, que dejaron el listón de la poesía en un lugar muy alto. En ese sentido también son más reservados, ¿no? No hay tanto poeta como lo podría haber aquí en Ciudad de México. A su vez tuve la fortuna de publicar poesía amorosa en la prepa. Una profesora de lengua me leyó poesía amorosa que había escrito. De esta primera poesía que escribes cuando estás enamorado, que eres un adolescente. Y le gustó y me dio la oportunidad de que se publicara en la revista del instituto. Esa fue mi primera publicación, mi primer acercamiento a la publicación. El segundo, una revista independiente de poesía en Madrid que se llamaba Pineal Magazine, me publicó también poesía, y en ese sentido pues estuve muy agradecido y me sentí muy bien. Aquí en México cuando regresé me daba vergüenza decir que soy poeta, porque sentía que era muy egocéntrico de mi parte, ¿no? Y muy superficial. Muchas veces me llegaban a preguntar, bueno, ¿a qué te dedicas? Y yo en cuestiones de un segundo pensaba, mejor digo que soy músico a que soy poeta, porque si digo que soy poeta van a decir, qué mamón, ¿no? O qué payaso. O a ver, o qué escribes, o tú quién eres, ¿no? Sí he estado en círculos de poesía aquí y siento que la poesía en esas conversaciones, en esas lecturas, pues está abandonada, es una superficialidad, es un narcisismo y no estamos siendo tan críticos como deberíamos de ser con ese tema que es como decía Platón, ¿no? Quien escribe poesía está entre ser humano y ser Dios. No entre ser humano, pero tampoco es Dios. Intento alejarme de esas cosas aquí porque si no, también hay un rollo de que el poeta puede perder piso y sentirse ya de repente que es una especie de oráculo, ¿no? O de persona que dice verdades, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es cuestionarnos esas verdades, plantearnos nuevas cosas, reconstruir el lenguaje, reconstruir la manera en la que se habla y acercarla también al público. No intelectualizarla ni academizarla, más bien escribir sobre la cotidianeidad, escribir sobre ciertos temas, que haya un diálogo que creo que aquí no se está haciendo, pero que espero que en algún momento se haga. Bueno, y finalmente, Arturo, y hablando de poesía, actualmente estás trabajando en un poemario que se llama Ofrenda, pero además de eso,
¿podrías platicarnos un poquito más sobre qué proyectos tienes en puerta en un futuro inmediato, por favor? Sí, Ofrenda es un poemario que básicamente ya terminé de escribir. Ahora más bien está en el proceso de edición y de congelamiento. En el proceso de que tengo que volverlo a leer, digerirlo y luego darle una especie de olvido para después ver que si hay algo ahí, ¿no? Ofrenda surge porque la verdad yo llegué en el 2018 y lejos de cumplir mi sueño de ser escritor, me alejé de la escritura, yo más bien dejé de ser escritor. Del 2018 al 2020 pasé por un proceso de adaptación en México que me alejó de la escritura. Proceso en el cual me dediqué a estudiar filosofía en la UNAM, me dediqué a leer mucho, me dediqué a adaptarme, a intentar conocer un poco más México, a reencontrarme con esa tierra que hay momentos en los que no sé si es mi tierra o... Y en ese entonces recuerdo mucho a un amigo ecuatoriano que conocí en una lectura de poesía allá en España, que me dijo, cuando él me conoció yo estaba escribiendo muchas cosas en España, mucha poesía, sobre todo como mis maestros fue la poesía barroca, estaba escribiendo mucha poesía barroca, y cuando él me conoce me dice, eres la primera persona que conozco que está escribiendo poesía barroca. Dice, qué extraño, me dijo. Y le pregunté, ¿tú qué estás escribiendo? Me dijo, yo ahora no estoy escribiendo. Me dijo, y yo te recomiendo que en algún momento de tu vida no escribas, dejes de escribir, para que sepas de verdad si quieres escribir y qué quieres escribir. La verdad yo en ese entonces pues dije, qué dramático, ¿no? No creo que sea así. Pues ese fue el proceso que viví aquí en México. En México dejé de escribir. Y gracias a que dejé de escribir, encontré qué temas son los que quiero escribir, de qué quiero hablar, qué quiero hacer. Y todo surge porque yo me reencuentro con una amiga que conocí en España. Ella me conoció cuando yo estaba en mi modo rockstar, es decir, en mi modo de que siempre estaba rodeado de extranjeros, hablando inglés, hablando francés, hablando portugués, yendo a fiestas super underground, en lecturas de poesía, comprando libros, en un torbellino de rockstar total, así, en el que yo esperaba encontrarme con Joaquín Sabina en algún momento, que no se dio, que me hubiese encantado. Y ella me vuelve a encontrar aquí y me dice, qué cambiado estás, ya no eres pues el rockstar que yo conocía allá, que tenía los miles de amigos, que siempre había un plan, que siempre ofrecía una gran fiesta. Dice, ahora te veo viviendo con tus padres, en tu habitación, con tu escritorio, tus libros, como más disciplinado, escribiendo de verdad, leyendo un montón. Y le digo, sí, es que mi vida ha dado un giro tremendo, ¿no? Y entonces me pregunté, ¿qué estás escribiendo ahora? Nos volvimos a encontrar cuando yo estaba pasando ese proceso de mi amigo ecuatoriano, ¿no? De dejar de escribir para saber si de verdad quiero escribir. Y le dije, ahora no estoy escribiendo nada. Ahora la verdad estoy en un momento en el que no sé si quiero ser escritor. Estoy agarrándole desprecio a la profesión de ser escritor. Y entonces ella se sorprende, se queda así, como, ¿cómo, no? Y le digo, es que no he sido tan bien recibido, voy a las fiestas o voy a los círculos de literatura y no siento que sean lo que yo espero, hay mucha superficialidad, también hay mucha fiesta y yo no quiero seguir en la fiesta porque siento que es una pérdida de tiempo. Quiero más bien cultivarme, ¿no? Y entonces ella estuvo aquí de paso, se fue a su tierra y me dice, ¿por qué no vienes a visitarme? Te presento a gente, igual y te despejas, necesitas también como conocer México. Yo realmente solamente conozco la Ciudad de México y Oaxaca, no conozco nada más de México. Conozco más España que México, cosa que pues que en algún momento me siento culpable por eso, porque tengo que conocer más México. Y voy a visitarla y estando ahí, el viaje, el proceso de
reencontrarte, de volver a reencontrarme con México, de volver como a vivir. Entonces surge un primer poema que habla del lenguaje, que es un poema en el que estoy muy metido con los temas del lenguaje. Me llama mucho la atención cómo el lenguaje nos configura, cómo el lenguaje nos hace ser parte de un grupo, ser parte de una localidad, y a su vez me llama mucho la atención que cuando somos bebés, la gente que está alrededor no se da cuenta, pero los bebés tienen una manera muy bonita de formar el lenguaje. Y entonces en ese viaje me reencuentro con la poesía, escribo ese primer poema. También lo escribí porque me di cuenta que mi amiga hablaba de una manera muy extraña, muy distinta a la mía. Que utilizaba las palabras de manera muy caprichosa, ¿no? Es decir, le daba definiciones a palabras que no eran esa definición, pero que quedaban bien. Entonces yo le decía, estás reformando el lenguaje de una manera muy extraña. Me decía, no, es que tú eres muy purista, tú quieres que esto que signifique esto. Y digo, pues es que es así. Me dice, no, los humanos hacen al lenguaje, no el lenguaje a los humanos. Entonces en ese momento dije, pues tienes razón, ¿no? Entonces empiezo a escribir poesía. Escribí una tirada de muchísimos poemas, finalmente salieron 30 poemas. Y ahí es cuando de repente le dije a ella, oye, tengo un libro de poesía sin querer, ¿no? Sin planearlo. Es poesía de la que creo que podría decir que estoy orgulloso por primera vez en la vida, no como la poesía de antes, que ahora la releo y digo, qué extraño, ¿no? Que es verdad que los poetas tienen que pasar por un proceso de evolución, ¿no? De encontrar su manera de decir las cosas. Y gracias a ese viaje y gracias a esa persona, pues pude como reencontrarme con mi vocación de ser escritor. También me di cuenta que ser escritor es como ser muy observador, ¿no? Muy observador, muy analítico, muy paciente. Es como entrar en un estado a ver, voy a analizar, visualizo todo lo que me rodea. Tienes que ser un capturador del instante. Y bueno, ese proyecto espero que salga pronto. Yo le puse ofrenda, porque finalmente es una ofrenda que hago de palabras. Es una ofrenda que hago de fonética, lingüística, a esta amiga que me hizo reencontrarme con lo que soy. Finalmente hay personas que te hacen reencontrarte con tu esencia. Hay personas, hay momentos. Y yo ya estaba lejos de ser el que soy ahora. Ya estaba muy viciado, como con la idea de que no me estaba adaptando a México, con la idea de que también el entorno literario es muy receloso. Ya estaba yo a punto de tirar la toalla y dedicarme a, no sé, a hacer otra cosa. Incluso hice muchos oficios aquí en Estando de México. En algún momento limpié cristales. Y yo decía, es que si quiero saber como de verdad lo que tengo que hacer de todo, ¿no? Para de verdad valorar lo que es la escritura. Entonces, pues, como decía, este proyecto es una ofrenda que quiero regalar. Quiero que vaya a la persona que hizo que me reencontrara con eso. Y quiero que vaya a todos, ¿no? Y que todos lo vean como eso, como una ofrenda con mi reencuentro con la escritura. Y a su vez tengo otro proyecto que es, quiero escribir una novela. Ahora que estuve en esta travesía que hice, se me ocurrió la idea de escribir sobre el muro que hay en México. Este proyecto que quiero hacer, quiero que hable del muro, quiero que hable concretamente de Tijuana. Tijuana fue un lugar que me impactó. Siento que es el lugar más decadente que he conocido, pero a su vez más cosmopolita. Tengo un primo que trabaja en una inmobiliaria. Y en una ocasión lo pude acompañar a conocer gente que tiene adeudos con el Infonavit impagables, adeudos de $500,000, gente que vive al día. Entonces conocí a una familia, un chico de 23 años que trabaja en la maquila, tiene 3 hijos y tiene una casita solamente de una planta que está en obra negra, que está súper mal. Y que tienen una deuda de $500,000
yo creo que nunca en su vida va a poder pagar. O que para pagarla tiene que endeudarse con un banco y deberle a alguien más, ¿no? Ya no le debes a Infonavit, pero ahora le debes a otro banco. Y en ese sentido este proyecto surge... a mí me gustan mucho las novelas que tienen como una relación amorosa. Esa es como la punta del iceberg, pero todo el trasfondo sociológico, filosófico, el entramado, es otro, ¿no? Yo lo quiero vender como una especie de novela de un joven que se va a Tijuana en su ambición de ser escritor, conoce a seres muy extraños, a seres muy decadentes, entra a trabajar con un familiar a una inmobiliaria para ayudarle a las personas a reestructurar su deuda, y lo único que hace el escritor es que se camufla como de agente inmobiliario y va paseándose de casa en casa para conocer cada cápsula de esas familias que están viviendo pobreza, que están viviendo miseria, que están viviendo injusticias, que no llevan una vida, pues una vida digna, ¿no? Porque el hecho de yo reencontrarme con estos episodios me hizo pensar, yo creo que ningún ser humano se merece vivir de esa forma, ¿no? Todos tenemos derecho a alimento, a vivienda digna, a salud, a educación. Y en ese sentido, quiero plasmar eso en esa novela que estoy trabajando, que estoy documentando. Todo visto desde la perspectiva de un escritor que se va para Tijuana porque sufre una ruptura amorosa muy fuerte. Y lo primero que dice es, yo vine a Tijuana nada más y nada menos a ser un personaje decadente de Tijuana, un personaje más de este entramado, ¿no? Y eso pues lo va llevando a descubrir injusticias, pobreza, miseria, amor, este tipo de situaciones que creo que finalmente yo creo que la novela es una exploración de la existencia y tiene que ser eso, una exploración de la existencia humana. Otro proyecto que tengo ahora creo que es el momento más productivo en el que estoy pasando de mi vida, es quiero hacer un documental que esté basado en testimonios de rupturas amorosas, un documental que quiero compaginar con literatura, con citas literarias y con performances de artistas que hablen sobre rupturas, ¿no? Ya sea escultura, ya sea pintura, ya sea performance, ya sea teatro. Y es un documental que nace bajo la premisa, la fórmula matemática que se me ocurrió, que es cuando tú sales con una persona o cuando tú conoces a una persona, se podría decir que es 1 más 1 igual a 2. Dos personas que se están conociendo, ¿no? Cuando finalmente vives esa mímesis con esa persona que ya no estás conociendo, que ya conoces, que ya es parte de tu día a día, que ya es tu pareja, que ya hay un compromiso formal, esa ecuación se transforma en 1 más 1 igual a 1. Después viene el testimonio, ¿no? Hay una ruptura, algo se rompe, esas personas ya no son nada, se dejan y la fórmula se convierte en 1 más 1 igual a 0. Entonces este documental me llama mucho la atención desde el aspecto existencial, desde el aspecto literario de grandes obras que se han hecho por una ruptura, testimonios humanos de personas que rompen y no quedan igual o pasan un proceso muy, muy tortuoso, meses de recuperación, años de recuperación. Yo conozco a un hombre que se dejó con la persona de su vida y dijo, no quiero estar con nadie más, haré celibato. Finalmente esa persona tiene ahora 60 años y su ruptura fue cuando él tenía 20 y no se relacionó con nadie más en su vida. Y él ahora mismo es un lobo solitario. Entonces lo que yo quiero con esto es, quiero plasmar en este documental que yo creo que sí hay personas que definitivamente llegan a tu vida y tú dices, es esta persona la que quiero en mi vida, ¿no? Y cómo te configura esa ruptura, que te transforma, finalmente es un proceso de catarsis durísimo. Y creo que de momento esos son mis proyectos que tengo ahora más inmediatos. Bueno, Arturo, ¿nos podrías compartir tus redes, por favor? ¿Dónde la gente se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde te puede seguir? Todo. Claro que sí, en Facebook estoy como Jorge Arturo Gallegos. En Instagram estoy como Arturo Bespoken.
Y bueno, ahí me pueden encontrar. Tengo un canal de YouTube también que se llama Jorge Arturo Gallegos Ramírez. Ahí tengo 2 cortometrajes que hice en el momento en que vivía en España. Y ahí estamos, lo que sea, lo que necesiten. Incluso si tienen algún testimonio de ruptura amorosa y quieren, yo estaría encantado. Muy bien, Arturo, por último, vamos a hacer un pequeño juego. Yo traigo 5 palabras y la intención es que tú me digas lo primero que te venga a la mente cuando la escuches a bote pronto. Tú me dices cuando estés preparado. Preparado. La primera palabra, tacos. Salsa verde. Escuela, Autodidacta. tradiciones, Día de Muertos. disciplina, Oficio y sacrificio. sonido. Beethoven, no sé por qué me vino Beethoven. Bien, muchas gracias. Esta melodía se llama Melodía y es de Gluck. Es un canto, es la simulación del canto que hace Orfeo a Eurídice.
Esto es el poema 22 del poemario que estoy trabajando ahora, que se llama Ofrenda, y empieza así. Alzas la voz con las imperfecciones más hermosas del lenguaje. Hablas, y yo contemplo aves únicas salir desde tu boca, sobrepoblando cualquier cielo. Aves que no se reconocen, tu lenguaje vuela y se reproducen animales exóticos. Haces del idioma un animal doméstico que solo tú sabes domar. Tienes en ti todas las especies desconocidas. Veo y escucho tus aves transformarse en violines, reconocer que los cielos que poblas son la única voz merecedora. Todos los poetas deberían criar al ave que nace de tu boca. Tu lenguaje es una melodía ovípara y sus alas son los sueños del mundo ya olvidados. Y ahora, el músico y el poeta Jorge Arturo Gallegos nos presentará desde su cocina los 3 objetos más significativos de su casa. Esto es una especie de cápsula, yo le llamo cápsula con un mensaje. Este objeto lo compré en Lisboa, en el último viaje que hice antes de regresar a México. Y dentro tiene un manuscrito que es de mi escritor favorito, creo que el que más me ha influenciado, que es Fernando Pessoa. Y la frase es: tengo en mí todos los sueños del mundo. Lo compré antes de regresarme, y siempre que en algún momento me hace falta inspiración o me hace falta voluntad, pienso que sería muy ambicioso tener pues todos los sueños del mundo en mí, ¿no? O en alguien. Ese es el primero. El segundo es un regalo que me hizo un amigo al que estimo mucho, que se llama Gerardo. Él estuvo en Japón en un templo milenario, y él me cuenta que esto que ven aquí es como un manuscrito en japonés. Es como una especie de oración, una especie de letanía. Y estas cosas van así cerradas, como una especie de mini sobre. Y hay muchas puestas en el templo, y tú agarras una al azar. Y después te das cuenta que hay dentro, ¿no? Y dentro hay unas figuritas de oro. Japón tiene muchos dioses, muchos símbolos. Y él me lo regaló así, me dijo: es una cosa de azar y lo que te salga va a ser como tu suerte, ¿no? Como te va a ir, como una especie de amuleto. No sé si pueden verlo ahí bien, es una especie de señor con barba y un perro y un bastón. Después de que me lo regaló, yo me puse a traducir el significado de lo que tiene esta oración. Hice una oración que habla del hombre vagabundo, ¿no? Del hombre filósofo vagabundo con un compañero de vida que camina y medita, una especie de Diógenes Laercio, y me sentí bastante familiarizado, y creo que por eso es uno de mis objetos favoritos, aparte de que es un regalo pues muy personal. Y ya como tercer objeto, que para mí es muy valioso, todos los años acudo a él como una especie de Biblia, es el libro de Antonio Muñoz Molina, que se llama En ausencia de Blanca, que me lo firmó el año pasado que lo pude ver. Y es un libro al que recurro una vez al año, siempre que pierdo ganas o siempre que pierdo impulso de ser escritor. Lo vuelvo a leer, descubro algo nuevo, y me doy cuenta que es muy importante la ficción para reinventarte y para reinventar la vida de los demás. Muchas gracias. Esto fue Hasta la Cocina con Jorge Arturo Gallegos.